Libro de Levíticos 14, 15, y estaremos leyendo una sección de versículos de los cuales vamos a estar desarrollando el tema de esta tarde. 15, le vamos a dar lectura también al 16. Amén. Y a lo mejor le vamos a dar hasta el 17 también. Amén. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Asimismo, el sacerdote tomará el loc, que era un cuarto, una medida de aceite, y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Mire qué interesante. Y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Yahvé. Todo eso es sombra y figura. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Yahvé el Señor. Siéntese, por favor. Aleluya. Qué profunda es la palabra, ¿verdad? Qué profunda es la palabra de Dios, y más cuando nosotros los pastores, digo nosotros los pastores porque a nosotros nos toca hablar de esto, Los evangelistas no se meten en problemas, no se complican la vida. Ellos agarran de los evangelios para presentar mensajes evangelísticos. Pero la tarea del pastor es más difícil, porque el pastor, igual que un maestro, tiene que estudiar a fondo, tiene que meditar, tiene que indagar, tiene que escudriñar, tiene que inquirir el texto de la palabra para discernir qué es lo que Dios nos está diciendo. Y yo me siento comprometido con Dios, me siento comprometido con la palabra, y me siento comprometido con ustedes. Por eso, hermanos, si se dan cuenta, desde que empezamos el libro de Levítico, ya no recuerdo en el año pasado en qué mes comenzamos, no recuerdo sinceramente. Puedo decirlo para la gloria de Dios que no le he omitido ningún versículo de los capítulos anteriores. ¿Se han notado eso? Desde que comenzamos con el capítulo 1 de Levítico no le he omitido ningún versículo. Hemos venido analizando, escudriñando, meditando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y hoy estaremos meditando del 15 hasta el 18 con la ayuda del Señor. Y vamos a comenzar en el versículo 15, y a manera de introducción, para recordar y unir esta reflexión con la que compartí la vez anterior, hace 15 días, hermanos, estuvimos mirando que el leproso, para ser santificado, ustedes se acordarán, primero era ungido ¿con qué? Con sangre. Primero era ungido con sangre. Lo miramos en el contexto, los versículos anteriores. Era ungido con la sangre del cordero sacrificado por la culpa. La sangre del cordero, aquella sangre era aplicada en la oreja derecha, en la mano derecha y en el pie derecho. La parte derecha del cuerpo era ungida con sangre. Esto como figura
que la sangre del Cordero, hermanos, representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que santificar por completo todo nuestro ser, principalmente las áreas más pecaminosas de nuestra vida. ¿Cuáles son las áreas más pecaminosas en la vida de una persona? El oído, lo que escuchamos. ¿Cómo entra pecado por aquí, hermanos? ¿Cómo entra pecado por aquí? Es una área muy pecaminosa en la vida de la persona, de todas las personas. Otra área muy pecaminosa, hermanos, que también era ungida con sangre: las manos. Porque las manos representan lo que hacemos, nuestras acciones, y es otra área muy pecaminosa y problemática para Dios. Otra área que tenía que ser ungida con sangre: el pie, porque también es otra área muy pecaminosa, y el pie representa espiritualmente, hermanos, lo que por donde vamos, la manera de cómo andamos. Entonces, lo primero que hace Dios con la persona inmunda que viene arrepentida a Cristo, hablando ya en forma más espiritual, lo primero que hace Dios con el pecador que se arrepiente, con aquel pecador inmundo que viene del mundo, valga casi la redundancia, inmundo mundo, de esa vida sucia, pecaminosa, desordenada, lo primero que hace Dios es ungirlo con la sangre de Cristo. Con esa sangre en expiación, el pecador es ungido con la sangre del Cordero. Muchas veces hemos leído en la palabra que la sangre santifica, que la sangre nos limpia de todo pecado, pero no entendemos el proceso. Y aquí vamos a estar mirando el proceso, la forma de cómo Dios aplica la sangre, que es lo primero. Cuando una persona viene y dice: yo recibo a Cristo, cuando el pecador viene y dice: me arrepiento, Señor, te entrego mi corazón, perdona mis pecados, lo primero que hace Dios es aplicarle la sangre de Cristo. Espiritualmente lo unge, y podemos decir que es la primera unción que recibe un pecador que se arrepiente. En el momento que reconoce a Cristo y se somete a la voluntad y al señorío de Cristo, lo que hace Dios es aplicarle la sangre de Cristo sobre él. Lo cubre con la sangre, lo unge con la sangre. Esto lo estamos mirando a manera de figura aquí en el contexto. Lo segundo, y entramos en materia, lo segundo que hace Dios con esa misma persona que ya se arrepintió, que ya reconoció a Cristo, lo segundo es ungirlo con el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen ya la sangre de Cristo? Ya estamos ungidos. Ya la sangre de Cristo está sobre nosotros. ¿Desde cuándo la sangre de Cristo te ungió? ¿Desde cuándo? Desde el momento en que te arrepentiste, desde el momento en que le pediste perdón, desde el momento en que recibiste a Cristo. Desde ese momento la sangre ya está sobre ti, está sobre nosotros. Lo segundo es ser ungido con el Espíritu Santo. Así que acuérdese, primero es la sangre, la unción de la sangre, ser ungido con la sangre. Y lo segundo es ser ungido con el Espíritu. Esto lo miramos en forma de figura en la persona del leproso que era santificado. Primero le ponían la sangre en la oreja, en la mano, en el pie. Y segundo, hermanos, o después era ungido con aceite en esas mismas partes del cuerpo. Aceite en la oreja, aceite en la mano,
y aceite en el pie. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de dos realidades. Se las explico. Primero, ungidos con sangre. Segundo, ungidos con aceite. Es muy importante que entendamos esto. Primero es la sangre de Cristo, lo que Dios puso en nuestras vidas. Y la sangre es para la santificación de toda inmundicia. Por eso recibimos la sangre. De hecho, ese es el propósito más grande de la sangre: limpiarnos de toda inmundicia. Muchas veces el creyente, por ignorancia, usa la sangre de Cristo para otras cosas. Pero el propósito principal de la sangre de Cristo es para limpiarnos, santificarnos de toda inmundicia. Y yo meditaba en esto, en una realidad muy tremenda, porque la unción de la sangre, escucha, te aparta del pecado. La sangre consagra, la sangre santifica. Y la palabra santificar es apartar. Entonces, cuando la sangre de Cristo se le aplica al pecador arrepentido, la sangre lo aparta del pecado. La sangre lo cubre delante de Dios de todo lo pecaminoso que hay en el ser de esa persona. Cuando el pecador que viene del mundo y viene arrepentido a Cristo, viene como aquel leproso lleno de llagas, cubierto de inmundicia. Y lo primero que le ponen es la sangre para cubrir la inmundicia del cuerpo. Entonces, hermanos, aquí tenemos una poderosa realidad, porque la sangre nos aparta de todo lo pecaminoso. En ese sentido, la sangre nos consagra. Segundo, la unción del Espíritu Santo, la unción con aceite, también es para consagración. Y en este caso, la unción del Espíritu Santo te aparta para Dios. Miren la diferencia. La sangre te aparta del pecado, pero la unción del Espíritu Santo te aparta para Dios. Lo voy a decir de otra manera: la unción de la sangre te aparta de lo pecaminoso, te consagra, te santifica de lo pecaminoso. Pero la unción del aceite, que representa al Espíritu Santo, te aparta para Dios, te consagra para Dios. Por eso, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos unge, hermanos, nos está cubriendo de Dios, nos está llenando de Dios. Qué importante, hermanos, es entender estas dos verdades: ser ungidos con sangre y ser ungidos con aceite. La verdadera santificación del creyente viene cuando tiene la sangre sobre él y cuando está ungido del Espíritu Santo. Sangre y aceite juntos, operando la santificación completa en la vida de aquel creyente, hermanos, que viene del mundo lleno de inmundicia. Creo que la palabra más correcta es en la vida del pecador que viene del mundo lleno de inmundicia. Al recibir la sangre y el aceite, es santificado para Dios. Aquí miramos estas dos realidades. En el versículo 15 dice: asimismo el sacerdote tomará el loc de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Visualice este cuadro: un charco de aceite en la palma de la mano. Esa es una expresión.
Ese es un simbolismo que lo voy a explicar. El sacerdote, después de haber aplicado la sangre en la oreja, en la mano, en el pie, lo que tenía que hacer inmediatamente era derramar aceite sobre la mano, preparándose para ungir y santificar con aceite, expresando la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que representa el aceite sobre la mano, la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Lo santifica, lo purifica, lo consagra. La mano del sacerdote representa la obra de nuestro Señor Jesucristo. El aceite en la palma de su mano expresa que por la obra de Cristo el creyente puede ser ungido y consagrado con el Espíritu Santo. La realidad espiritual es esta. Escuche y aprenda, por favor. Gracias a la obra de redención, que es la muerte de Cristo como un cordero, y la expiación, su sangre derramada en la cruz, ahora el creyente puede recibir al Espíritu Santo como unción sobre su vida para vivir consagrado a Dios. Eso es lo que nos está Dios enseñando aquí. Que el sacerdote agarrara en su mano el aceite está hablando que la obra del Espíritu Santo tiene su fundamento en lo que Cristo hizo por nosotros, ya que la mano representa acción. El fundamento de la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Eso está representado en la mano que tiene el aceite. El aceite lo sostiene la mano. El fundamento de que el Espíritu Santo venga sobre ti como unción es la acción de Cristo en la cruz del sacrificio, muriendo como cordero, derramando su sangre en expiación. Hermanos, esos temas son tan importantes que la iglesia los entienda, porque aquí les estoy hablando doctrina. Les estoy hablando la doctrina de la redención. Les estoy hablando el fundamento de que ahora podamos tener el privilegio de ser consagrados a Dios, apartados para Dios, gracias a la unción del Espíritu Santo y gracias a la sangre que nos ha ungido. Esto es muy espiritual, hermanos, muy espiritual. Versículo 16: y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Yahvé. Lo que el sacerdote hacía era esto: con la mano extendida, con el charco de aceite, agarraba y hacía esto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y aquí tenemos otro aspecto muy importante para meditar y discernir. Bendito sea Dios que yo me animo a hablar de estas cosas, hermanos. A veces uno como predicador o pastor omite muchos textos de la Biblia para no batallar. Amén. Pero alguien lo tiene que enseñar. Y bueno, Dios me pone a mí esa carga de hablarlo. Aquí el detalle más importante, escuche, en este texto, el detalle más importante es que el aceite era esparcido con el dedo 7 veces delante de Yahvé. ¿Sí entendió? O lo más correcto es: ¿sí me expliqué? Amén.
Ese es el detalle más importante, que era esparcido el aceite. Ahora, ¿de qué me habla eso? El aceite, escuche y aprenda estos detalles. El aceite de la unción, 7 veces esparcido delante de Yahvé, habla el que el aceite fuera esparcido hacia arriba, hacia Dios. Habla de ser levantado. Habla de la figura de la vida del Espíritu en vida de resurrección. Aquella vida que se levanta, aquella vida que se eleva, aquella vida consagrada, purificada, perfeccionada, que se entrega, que se eleva, que se dedica, que se consagra, hermanos, a Dios en el poder del Espíritu. De eso está hablando. Fíjese que antes de que le pusieran la mano en la oreja, en las manos, en los pies y en la cabeza, el aceite, el sacerdote hacía esta representación, indicando que ese hombre iba a ser consagrado para que su vida fuera totalmente dedicada hacia Dios, consagrada a Dios. El número 7 es una expresión de la obra completa del Espíritu Santo. Por eso el aceite 7 veces era esparcido, indicando que la obra del Espíritu Santo es completa, es perfecta. La obra del Espíritu Santo en la vida de resurrección en favor de aquel creyente consagrado a Dios. Se lo voy a explicar de otra manera más fácil y comprensible. ¿Cuál es la realidad espiritual de este texto? Escuche. Gracias a la redención de Cristo, todo es gracias a Cristo. En su sangre, el Espíritu Santo es impartido sobre ti, es derramado sobre nosotros como una unción espiritual, y por su obra completa en nosotros somos levantados para Dios en vida de resurrección. El creyente lavado en la sangre de Cristo y ungido con la unción del Espíritu Santo es levantado, edificado en vida de resurrección. Por eso la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento. La realidad de nuestra vida cristiana es que en Cristo, en lugar de ir para abajo cada día, cada semana, cada mes, cada año, yo tengo que ir creciendo. Yo tengo que ir para arriba, para arriba, para arriba, avanzando, avanzando, avanzando y no bajando. Por eso yo no concibo ni justifico la vida de aquellos creyentes que tienen años en el Evangelio y que no se les mira un crecimiento, una madurez, un avance, una perfección en la santificación, en el entendimiento, en la convicción, en la madurez, en el crecimiento. Porque gracias al Espíritu Santo nosotros tenemos y podemos ir hacia arriba. Como dice el canto, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo y subiendo y no bajando. Pero qué desgracia de aquellos creyentes, hermanos, que en vez de que cada día vayan para arriba, uno los tiene que ir jalando y empujando como carruchas viejas o carretillas viejas, como le decimos allá en el sur. No, hermano, no debe de ser así. Oye, si la sangre ya está sobre mí, si el Espíritu Santo está sobre mí, entonces, hermanos, mi caminar en Cristo tiene que ir en aumento, como la luz de la aurora dice que el día avanza hasta que el día es perfecto. Yo no necesito, hermanos, que alguien me ande jalando, me ande pushando, no. Cuando yo entiendo esto, yo digo, gracias, Señor, porque tu sangre está sobre mí.
me limpia de toda inmundicia, me limpia de todo pecado. Tu sangre me ha apartado de la maldad, y con la unción de tu Espíritu Santo estoy apartado para Dios. Y esa verdad me capacita para vivir en una vida abundante, una vida hacia arriba, una vida elevada. Escuche y aprende, por favor. Gloria al nombre del Señor. Cristo vive. Dale un fuerte aplauso al Señor mientras acomodo aquí en mi bosquejo. Esparcir el aceite 7 veces, la obra perfecta, por la sangre. Escucha esto, es muy importante lo que te voy a decir. Por la sangre en mí y por el Espíritu en mí, o en nosotros. Por la sangre y por el Espíritu en nosotros recibimos una vida más alta que la vida llena de inmundicia que teníamos allá en el mundo. Es gracias a la sangre y al Espíritu que ahora tenemos una vida superior, muy superior a la vida del mundo, hermanos. Muy elevada, más elevada que la vida sucia e inmunda que llevan la mayoría de la gente que no tiene a Cristo. Ahora nuestra vida es superior, y es la vida en el poder del Espíritu de resurrección que opera en nosotros, los hijos, las hijas de Dios. Después que el sacerdote hace este acto simbólico delante del leproso, después que hace este acto simbólico, como diciéndole: a partir de ahora tu vida va a ser hacia arriba, por la sangre y por el aceite, entonces el sacerdote aplicaba y ungía con aceite el cuerpo de aquella persona. Estamos en el 17 ahora. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, después de haber esparcido 7 veces, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y algo muy importante, ya la sangre estaba puesta sobre la oreja, y sobre la sangre le ponía el aceite. Ya la sangre la tenía sobre el dedo, y sobre la sangre le ponía el aceite. Ya la sangre la tenía sobre el pie, y sobre la sangre en el pie le ponía el aceite. Para enseñarnos, hermanos, lo que le he venido diciendo desde el principio: la sangre y el aceite simultáneamente operando la obra completa de santificación. Ahora, aquí hay una carencia que hay en la vida de muchos creyentes. Fueron lavados con la sangre, pero nunca han sido ungidos con el aceite. Y multitudes de creyentes así. Ok, ya fueron lavados en la sangre de Cristo, pero les falta el aceite en sus vidas. Acuérdese, la sangre te aparta del pecado. El aceite, que representa al Espíritu Santo, te aparta para Dios. Como pecador, yo necesitaba la sangre en mi oído para que mi oído fuera santificado y apartado del pecado. Pero también necesito el aceite en mis oídos para que se me abran espiritualmente y pueda yo oír la voz de Dios en mí.
Fíjese, como pecador yo necesitaba sangre en las manos para que mis acciones fueran apartadas del pecado, pero también necesito el aceite en las manos para que mis acciones sean dedicadas y apartadas para Dios. Como pecador yo necesitaba la sangre en mis pies para que mi caminar se apartara del pecado, pero necesito la unción del aceite para que mi caminar sea ahora enfocado en Cristo, encaminado a Dios. Y es ahí donde muchos carecen. Ya fueron santificados con la sangre, pero no tienen al Espíritu Santo, no tienen oídos santificados, no tienen acciones santificadas. Para Dios estoy hablando. Les cuesta servir a Dios. Les cuesta vivir en la voluntad de Dios. Ya fueron lavados en la sangre, pero cómo se les dificulta caminar enfocado, centrado en Dios. Porque esa capacidad te la da el Espíritu Santo cuando viene y se derrama sobre ti. Por eso el pecador, aquel representado en el leproso, hermanos, le ponían la sangre y encima de la sangre le ponían el aceite. Lo dice claramente, encima de la sangre del sacrificio por la culpa que previamente había sido puesta en la oreja, en las manos y en el pie. Entonces, aceite en la oreja, ¿para qué? ¿Para qué se le ponía aceite en la oreja? Para consagrar los oídos a Dios. Aceite en la mano para consagrar las acciones a Dios. Aceite en el pie para consagrar nuestro caminar con Dios. O sea que estas áreas muy pecaminosas en la vida de la persona, los oídos, las manos y los pies, lo que representan, tienen que ser doblemente ungidas. Primero con sangre y después con el aceite. Ese es el proceso de santificación. Le decía yo la otra vez que hay muchos creyentes que están orando, Señor, úngeme, Señor, úngeme. Pero si tienen oídos inmundos, acciones inmundas, un caminar inmundo, no va a venir la unción del Espíritu Santo sobre ti. Necesitas primero que la sangre de Cristo santifique tu forma de oír, santifique tu manera de actuar, santifique tu manera de caminar, la sangre de Cristo. Y después que sea santificado por la sangre de Cristo en esas áreas pecaminosas del oír, el hacer y el caminar, entonces sí, cuando tengas el testimonio de que ya eres limpio en la sangre de Cristo, entonces dile a Dios, ahora Señor, úngeme con tu Espíritu Santo. Ahora Señor, derrama de tu Espíritu Santo. Ahora Señor, unge mis oídos para que yo pueda oír espiritualmente tu voz. Ahora Señor, úngeme con tu Espíritu Santo para que mis acciones sean santas delante de ti. Úngeme con tu Espíritu Santo para que mi caminar sea agradable delante de ti. Primero la unción de la sangre. Primero la sangre. Si usted sabe que está batallando con muchas cosas pecaminosas en su vida, no pida la unción del Espíritu Santo. No pida la unción del Espíritu Santo. Pídale, Señor, lávame con tu sangre, úngeme con tu sangre, Señor. Limpia con tu sangre esta área pecaminosa que todavía me está gobernando. Es primero la sangre. Limpia con tu sangre, Señor. ¿Te gusta el mitote y estar poniendo atención a cuanta barbaridad? Dile, Señor, limpia mis oídos con tu sangre, para que deje de escuchar los chismes y mejor yo aprenda a escuchar todo lo que viene de ti, tu palabra. Mucha gente le pide la unción al Espíritu Santo para hablar en lenguas, pero si te gusta andar de chismoso, mejor
pídele que unja tu lengua con sangre. Primero con la sangre de Cristo. Señor, santifica esta lengua que traigo, Señor, que me gusta hablar de todo mundo. Y después que tu lengua sea ungida con sangre, apartada del pecado, entonces tu lengua va a ser santificada por el Espíritu Santo para ser apartada para Dios. Entonces va a venir el hablar en lenguas, entonces va a venir el hablar en profecía, entonces va a venir la manifestación de muchas cosas. Primero, lo que nos aparta del pecado. ¿Qué es lo que nos aparta del pecado? La sangre de Cristo. Y después, lo que nos aparta para Dios. ¿Qué es lo que nos aparta para Dios? El Espíritu Santo. El aceite es solamente la figura. La realidad es el Espíritu Santo. Esa es la santificación completa. Esa es la verdadera santificación que enseña la Biblia. Apártate del pecado con la sangre de Cristo. Apártate para Dios con el Espíritu Santo. Esa es la verdadera santificación completa, mi hermano. Aleluya. Por último, versículo 18. Otra área muy pecaminosa que también necesita ser santificada. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, después de haberle puesto aceite en la oreja, en las manos, en los pies, dice, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. Oye, lo empapaban de aceite. Imagínense el aceite derramado sobre la mano. Y así con esa mano del sacerdote empapada la ponía sobre la cabeza de aquel hombre. ¿Por qué en la cabeza? Para que tuviera mente santificada, pensamientos santificados para Dios, pensamientos limpios, pensamientos puros. Aceite en la cabeza para consagrar nuestra mente, para consagrar nuestra memoria. Hay creyentes que necesitan ser santificados en su memoria, porque vienen guardando tantos recuerdos sucios, inmundos del pasado. Necesitamos decirle a Dios: Señor, unge mi cabeza con aceite fresco. Unge mi cabeza, Señor, unja mi mente, unja mi memoria. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor: Señor, borra todos esos recuerdos sucios del pasado? Espíritu Santo, límpiame, úngeme, Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Muchas veces nos recordamos más de las cosas pecaminosas y de los textos de la Biblia nada. Necesitamos que el Espíritu Santo consagre nuestra memoria, nuestra mente. Póngase en pie, por favor, he terminado.